Ya estamos de regreso en las informaciones y les contamos que ayer la Convención Constitucional despachó el borrador del artículo que consagra los derechos sexuales y reproductivos, y esto incluye la interrupción voluntaria del embarazo. Vamos hasta el excongreso, ahí está Josefina de la Fuente, que nos va a contar un poco de todo lo que fue el proceso y lo que implica también esto. José. Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Efectivamente, ayer fue un día bien importante aquí en el ex Congreso Nacional porque varios artículos pasaron ya al borrador de la nueva Constitución que tiene que ser ratificada por la ciudadanía en un plebiscito de salida. Entre ellos, el artículo 16, que habla de que todas las personas tienen derechos sexuales y reproductivos, incluyendo el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Se aprobó el inciso 2, que era el clave de este artículo que hablaba explícitamente sobre la interrupción voluntaria del embarazo, por 108 votos. El quórum es de 103 votos y por tanto pasa al borrador de la nueva Constitución. Estuvo precedido todo esto por un debate largo de 3 horas aproximadamente, donde se dieron discursos que incluso emocionaron a los convencionales. Entre ellos el de la constituyente independiente Loreto Vidal, que habló de su historia, de su madre, que falleció por un aborto séptico, y en ese sentido relevaba la importancia de que se aprobara este artículo según su punto de vista por un tema de salud pública. Pasemos a escuchar este discurso, la intervención de la convencional Loreto Vidal. Tengo 52 años, 47 de ausencia de mi madre, quien perdió la vida durante un aborto séptico. Para ella y demasiadas más hemos llegado tarde. Para ella y demasiadas más no existieron las garantías, la seguridad y la protección. Es muy fácil juzgar. Mamá, avanzamos. Llegamos tarde para ti, llegamos tarde para muchas, pero a partir de hoy confío que podremos tener un Chile más equitativo. Bien, se aprobó este artículo, sus dos primeros incisos, inciso 1, inciso 2, el inciso 3 va a pasar de vuelta a la comisión para que se hagan modificaciones. De todas maneras, este artículo recibió cuestionamientos, sobre todo del sector de la derecha, que critican que no se establezcan límites para, por ejemplo, la interrupción voluntaria del embarazo en este artículo. Escuchemos lo que dijo al respecto Rocío Cantuares y después también pasamos a escuchar la respuesta que le dan sus pares convencionales que sí aprobaron el artículo. Muy lamentable que se haya consagrado este, entre comillas, derecho a asesinar a un ser humano que no ha nacido. Creo que es una noticia muy mala para nuestro país y para nuestra sociedad, que los convencionales estén preocupados de la defensa férrea de los derechos de la naturaleza y de los derechos de activistas indígenas, en lugar de aquellas vidas indefensas. Me parece que es una idea muy equivocada. Creo que abortar a los 9 meses o a la semana es igual de grave, eso primero, porque no creo en el asesinato o en la no defensa de la vida de seres humanos. Bien, hay que aclarar de todas maneras que ningún convencional que aprobó este artículo, los 108 convencionales han puesto sobre la mesa o han defendido un aborto sin límites. Tampoco ninguna convencional ha dicho que se quisiera, que es favorable abortar a los 7, 8 meses. Ellos dicen que es el legislador el que va a habilitar este derecho, que va a especificar cómo se ejerce este derecho que fue aprobado el día de ayer. De todas maneras hay una discusión respecto a cómo quedó redactado. Algunos dicen que se tiene que mandatar explícitamente al legislador para que ponga las condiciones y los tiempos para poder ejercer estos derechos, entre ellos el de la interrupción voluntaria del embarazo. De todas maneras, dicen las convencionales que aprobaron este artículo que jurídicamente está correcto porque se da por hecho que ningún derecho es absoluto y que por tanto es el legislador el que le pone límites. De todas maneras, entienden el punto político y están abiertos a que en la discusión del inciso 3 que volvió a la comisión se pueda mandatar explícitamente al legislador entonces para que diga cómo se ejerce este derecho. Escuchemos lo que dijo Tami Pustilnik y Bárbara Sepúlveda respecto a esta polémica. Es una crítica bastante infundada, lo hemos señalado en varias oportunidades. Primero, y lo hemos reiterado, ningún derecho es absoluto y por lo tanto claramente tiene que restringirse y tiene que limitarse por el legislador. Para que una persona pueda acceder
a esta prestación de salud. Recordemos que cuando hablamos de una interrupción del embarazo es una prestación de salud que embarca un derecho fundamental, tiene que ser habilitado por ley, que en primer lugar elimine, ¿cierto?, esta penalización del aborto, y es en esa misma ley que va a tener que establecer un límite de semanas, ya sea 12, 14, 20 o 24, que es como máximo, que también lo hemos visto en otros países donde efectivamente también existe aborto libre. La campaña del terror es más que nada simplemente una justificación, ¿cierto?, de sectores que siempre se han opuesto al aborto. De verdad no tiene nada de racional ni mucho menos de jurídico todo lo que hoy día están señalando en torno a esta posibilidad de que se pueda abortar sin límite, en cualquier plazo o sin plazo. Hay convencionales que incluso han dicho que se podría abortar a las horas o días antes del parto. Lo que no solo es una aberración, sino que además yo creo que refuerza la necesidad de tener educación sexual integral para todas las personas, porque claramente no tienen idea de lo que están hablando. Y yo creo que a varios convencionales acá les serviría mucho quizás estudiar un poquito más antes de decir tremenda brutalidad.